Hi, amigues. It's live on KEXP. I'm your host, Albina Cabrera. Welcome, bienvenidos. You can find us at 90.3 FM Seattle, where the music matters, donde la música importa, and streaming worldwide at kexp.org and on our free mobile apps. These live performances are made possible by donations from people like you, so thank you so much for your support. You can always go to kexp.org and make your gift. Welcome to another session from one of my favorite places in the world, the Live Room here in Seattle. And I'm really excited because I have a Mariana de Miguel, mejor conocida como Girl Ultra, joining us today. Welcome. ¿Cómo están? Thank you so much. Estamos muy bien, muy felices de traer esta música a este lugar tan cool. Finally here in the Pacific Northwest, Girl Ultra live on KEXP. Sabes que te conozco más de lo que pueden ver, y yo no sé muy bien dónde fue acordarnos cuando ya no estés. Quererte está bien duro, pero se me da tan natural. Sabes que podría ser capaz de contarlo todo, de esas cosas que nadie ve, lo que hacemos que nadie ve. Son tiempos violentos para querernos en secreto. Los amigos ven cuando ardemos fuerte y en silencio. Siempre nos toca perder y que tomen foto para el recuerdo. Quererte está bien duro, pero no lo quiero callar. Sabes que podría ser capaz de contarlo todo, de esas cosas que nadie ve, lo que hacemos que nadie ve. Son tiempos violentos para querernos en secreto, de esas cosas que nadie ve, lo que hacemos que nadie ve. Son tiempos violentos para querernos en secreto. Girl Ultra live on KEXP. Hello. Hey. Anna? Yeah? Yeah. Hey. Hey, how are you? I'm busy and yeah, that's great. I'm okay, yeah. I just yeah? Yeah. I just it was a bit of a shock. Yes, that's going. How's everything going? Maybe we should just take some time off from each other. It's not you, it's me. It's what I'm going through.
mí. Llama antes de irte a dormir, baby, acuérdate de mí. Otro día sin escuchar tu voz, poco a poco me acostumbro. Intento no perder el rumbo, aunque me aleje de ti. Cuando cae la noche quiero que tú estés aquí. Quiero que tú estés aquí. Llama antes de irte a dormir, baby, acuérdate de mí. Llama antes de irte a dormir, baby, acuérdate de mí. En la madrugada me asomo por la ventana. El brillo de la luna en mi cara me quita el sueño. Tu recuerdo, porque quema que el reloj. No dudes en llamar. Sé que fue mi decisión, pero no me deja descansar. Sé que ya no estás. No, llama antes de irte a dormir. Acuérdate de mí, de mí, de mí. Llama antes de irte a dormir, baby, acuérdate de mí. Oh, yeah. Eso fue Llama del álbum Adiós del 2018, Girl Ultra, live on KEXP. So yeah, you should come through. Like, I'm in a mood for some Jack in the Box. Podemos fumar. Or maybe we can, like, watch The Simpsons or whatever. The Simpsons or whatever. Tell you twice I'm more feeling, so it's come and go. Si lo tienes, dámelo. I won't tell you twice I'm more feeling, so it's come and go. Si lo tienes, dámelo. There's something about you, something. There's something. There's something about you, something. There's something. Esperando tanto tiempo para ser más que amigos, no miento. Sentado en la sala contigo, buscando el momento preciso, cerca pero tan lejos. Ya quiero rozar tu cuerpo, tu cara contra mi pecho, el humo flotando en mis ojos. I will tell you twice I'm more feeling, so it's come and go. Si lo tienes, dámelo. I won't tell you twice I'm more feeling, so it's come and go. Si lo tienes, dámelo. There's something about you, something. There's something. There's something about you, something. There's something. Why are you making me feel like I'm walking on clouds? I've been feeling so alone, and I know that I want you
twice, the more feelings always come and go. Si lo tienes, dámelo. I won't tell you twice, the more feelings always come and go. Si lo tienes, dámelo. There's something about you, something. There's something. There's something about you, something. There's something. Yeah, 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 yeah. Ooh, ah, ooh, ah, ooh. Yeah, 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 yeah. Y desde su álbum Nuevos Aires de 2019, eso era Dame Love, y Girl Ultra está aquí en KEXP. Ganas tengo de volverte un amor que solo yo voy a guardar. Es más que espero una nueva historia. Los vagos por la ciudad. El taxi no llega y me espero, pero lo tienes que yo quiero. Voy a darte todo mi amor en el Southside. Hay que ponernos el ropa. Quiero besarte, tú mío, solo tú y yo. Voy a darte todo mi amor en el Southside. Vámonos contigo al sur, que te quiero besar con la luz. ¿Tú qué voy a hacer con este feeling? Tenía ganas, pero me dejaste con más. Tranquilo, no hay que culpar. Na, 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 na. El sur te saca la maldad. El sur te saca la maldad. Voy a darte todo mi amor en el Southside. Hay que ponernos el ropa, que te quiero besar. Yo solo tú y yo. Voy a darte todo mi amor en el Southside. Vámonos contigo al sur, que te quiero besar cuando nos prendan la luz. Voy a darte, Voy a darte, na 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 na. Voy a darte todo mi amor en el Southside. Vámonos contigo al sur, te quiero besar con la luz. Voy a darte todo mi amor en el Southside. Vámonos contigo al sur, que te quiero besar con la luz. Voy a darte mi amor en el Southside. Voy a dártelo. Voy a darte mi amor en el Southside. Voy a dártelo. Voy a darte, voy a dártelo. Girl Ultra live on KEXP.
Qué emoción poder tenerlos aquí. Bienvenidos, excelente tocada, qué bien. Me siento muy afortunada de poder estar aquí. Gracias por este tiempo y por venir aquí a KEXP. Gracias a ti, Albina, y gracias a la banda por acompañarme el día de hoy. Sí, mira, bienvenidos a todos. Tengo ahí un par de amigues en tu banda y para mí es una emoción poder tenerte con tu nuevo álbum afuera, súper fresco. Estoy hablando de El Sur. Estuvimos escuchando canciones que hiciste como un popurrí, ¿no? De los 3 álbumes. Estuvimos escuchando canciones de Adiós, de Nuevos Aires y de El Sur. Sí, tu más reciente producción, y preguntarte básicamente cómo, con este reciente álbum, cómo fue ese proceso de composición, qué piezas de inspiración pusiste sobre la mesa. Creo que en realidad para este álbum me dediqué a desaprender mucho de los procesos pasados de LP de Adiós, de Nuevos Aires, y como que estaba buscando llegar a esa madurez musical para poder regresar a ciertos orígenes que tengo, que es como tener un papá rockero y escuchar rock en español, creciendo, escuchar Caifanes, escuchar, no sé, Sais, cosas así, y escuchar, pues yo como Girl Ultra empecé como DJ y tocaba música club, tocaba house, y siempre como que el R&B se infiltraba en todos esos edits de house, de deep house, y así llegué al R&B, pero quise regresar más como a este sentido club de la música y encontrar un hilo conductor con el R&B y desprenderme un poco de eso, y creo que me di como 1 año y medio de experimentar, de mucha investigación, y así salió El Sur. Bien, y este proceso lo pudiste hacer en la pausa que tuvo el mundo por la pandemia, porque muchísimos artistas empezaron, ¿no?, como a decantar inspiración y a crear, y están saliendo muchísimos álbumes que vienen de ese paréntesis, digamos, de tiempo. No, claro, sin ese tiempo creo que no pude haber llegado como a esa conclusión de lo que quería hacer, y como ver qué tanta inquietud llegó a tener Girl Ultra por hacer cosas nuevas y por como dejar un poco de lado el R&B y ver todas las posibilidades, ¿no? Y nada, o sea, realmente a mí me gusta mucho hacer mis proyectos en casa, hacerlos in-house, y en realidad se vino un amigo, Kid, de No a Pino Palo, a vivir a mi casa. En realidad fue desmenuzar la música desde que desayunábamos hasta irnos a dormir, y creo que es ese proceso así como me gusta que sea minucioso. ¿Y cómo ha sido el regreso a la ruta? ¿No? El regreso a las carreteras. La verdad nos sentimos un poco oxidados, no te voy a decir que no. Y claro, debe ser, es natural. Claro, pero es muchísimo contraste de movimiento, o sea, como estar still durante 2 años y de la nada tener unas cuantas horas en cada ciudad. Es rarísimo, y creo que te hace tener como un sentido de apreciación a la gente, a las conversaciones de la calle, a los ruidos, como que a todo le prestas otro nivel de atención. Uh-huh. Y no sé, está bien, digo, obviamente estamos cansados como todos cuando se van de tour, pero creo que estamos muy estimulados y se siente bien, es buena energía que fluye, sangre que fluye, aire. Qué delicioso. Bien, qué bien. Bueno, acabas de decir que El Sur un poco traías a tu padre rockero, y quiero decirte que para mí tenés un alma punk desde que empecé a escuchar la primera canción tuya. Si bien es como gema del R&B latinoamericano, que dicho sea de paso, está teniendo una escena súper positiva en toda la región, con muchísimos artistas, el rock está como siempre presente en tu proyecto musical. Y hablando de eso, vengo con el enganche que hacen en El Sur también, trayendo a Little Jesus nuevamente, ¿no?, cruzándose, que yo voy a pedir un disco de ustedes juntos en algún momento. Tiene que suceder eso. ¿Cómo es esa relación y por qué los elegiste? Estaría buenísimo. Sí. Gracias por la idea. Sí, por favor, háganlo. Pues en realidad, cuando colaboro, creo que todo se convierte en una amistad o viene de una amistad. Y así ha sido con Little Jesus. Santiago me enseñó muchísimas cosas, me invitó a Disco de Oro a hacer Fuera de Lugar. Y creo que tenemos una sinergia, y cuando estaba escribiendo las canciones del álbum, tenía 2 canciones que son Nada que Hacer y Punk, que necesitaba un alma capitalina del sur de la Ciudad de México, y me gusta mucho la pluma de Santiago, entonces lo invité. Y al final nos pareció muy natural que cantara conmigo como Fuera de Lugar. Y nada, estamos cantando del lugar, de un escape, de una travesura en el mismo lugar donde crecimos, y sabemos cómo se lleva a cabo. Y creo que me parece lo más natural tener esta canción
con los Little Jesus, la verdad. Me encantan verles y escucharles juntos de nuevo. Y eso me da para preguntarte algo quizás un poco obvio que se ha ido colando en esta conversación, Mariana, que tiene que ver con, bueno, el sur. ¿Qué es el sur? ¿De qué sur me estás hablando? Quiero saber y que lo puedas describir también. Creo que la razón por la cual le di este título al EP es porque está muy ligado a una como visión personal de lo que es el sur de la ciudad para mí, que es el lugar donde crecí, donde como tuve todos estos despertares amorosos, sexuales, musicales, ahí es donde empecé a hacer música tal cual, ¿no? Y aprendí muchas cosas. Y cuando estaba haciendo este álbum todo tenía como esta brisa fresca que me daba esa mariposita en el estómago como cuando tenía 16, 17 años y solamente quise ponerle un pin geográfico y dije, este es el sur para mí, ¿no? Como todas estas aventurillas que pasan por ahí, que también está muy ligado como al amor y todas estas, pues estas historias de amor que pasan en la Ciudad de México, estas historias de lujuria que vienen y van de norte a sur, porque eso es la Ciudad de México, es una chica muy lujuriosa la Ciudad de México. Es mágica, pero lujuriosa. Claro. Sí. Y nada, quise ponerle como ese pin y ese como pequeño recordatorio de lo vivido y nada, ese es el sur. Qué maravilloso, Mariana. Es frescura, pero que viene desde esa esencia rockera que me contabas de tu padre, también de ese frescor que trae la adolescencia y el sur. Has hecho canciones muy lindas que recomendamos a todos que lo escuchen. Y también, bueno, esta sesión tiene parte de tus otros álbumes. Y preguntarte en el futuro cercano cómo está armado el proyecto Ruta, salir a tocar nuevamente. ¿Ya estás componiendo? ¿No componés cuando estás sobre la ruta? ¿Cómo te manejas con eso? La verdad como que solo dejo que llegue a mí porque a veces tengo momentos de sequía que me he dado cuenta que son para crecer esa percepción y esa observación de Mariana más allá de Girl Ultra. Entonces siento que ahorita no estoy escribiendo, estoy observando y escuchando y guardando, archivando información en mi cerebro, en mis notas, en todos lados. Pero sí hay música que ya está terminada, tengo un disco terminado, que es una gran sorpresa. Está producido por gente con la que siempre he querido trabajar y es algo que se está cocinando lento, pero ahí está. Y pues nada, estamos de tour por Estados Unidos, vamos a la mitad y venimos de tour de México y nada, es muy refrescante como tocar música nueva y ver caras nuevas. Sí, ¿no? Y la respuesta está siendo positiva. La verdad sí. Y además Bien. siento que la comunidad latina cada vez crece más y en ciudades de que yo considero, no quiero decir cuáles, pero que considero de lo más random, de repente te llevas una sorpresa, ¿no? Con gente que vincula y que aprecia los sonidos y llevar música en español mexicano. Nada, se siente muy, muy calientito. Quiero nombres. No, mentira, no te voy a preguntar los nombres, pero sí voy a aprovechar la oportunidad de esto que me decías, que si bien demográficamente estamos viendo que la comunidad latina no solo es más grande, sino que está más ávida, ¿no? Como a enfrentarse a nuevos proyectos de la música. También me gustaría saber, ahora que estás observando, que nos puedas hablar de esa escena alternativa latina que no solamente tiene base en México, que está siendo como súper regional y tiene proyectos como el tuyo, como Little Jesus, como un montón de proyectos más, pero creo yo que está teniendo realmente como una súper autonomía, ¿no? Como que llegó para quedarse, ¿no? No sé cómo lo experimentás o lo sentís vos. Claro, creo que la palabra que dices, autonomía, es algo que sucede mucho, sobre todo en la Ciudad de México. Creo que los proyectos tienden a crecer un poco solos, muy consistentes y como muy consolidados, cada quien por su camino, pero poco a poco voy viendo que vienen resurgiendo como esas pequeñas escenas que después cargan todo el peso de un país. Y no sé, hay bandas, no sé, como Margaritas Podridas, que también estuvo aquí, como Las Pijamas, bandas lideradas por mujeres que en realidad creo que la mujer, si observamos la historia y sobre todo de la música mexicana, desde Julieta Venegas, Natalia, Jimena, son las más vanguardistas. Entonces creo que hay que poner mucha atención a la mujer mexicana y a la música que se está haciendo en todos los géneros, porque pues no solo es R&B en español, no solo es el pop, sino desde el shoegaze, bedroom pop. Hay muchísimas cosas que están pasando en México y es muy emocionante.
Es un placer, Mariana, tenerte acá con toda tu banda y que hables de esa forma de tu escena. La verdad que imagino que debe haber sido importante estas mujeres mexicanas como faros, ¿no? Para vos poder crear después tu proyecto. Es increíble que 2022 y seguimos, ¿no?, hablando de la necesidad de tener íconos, de la necesidad de tener representación para agarrar una guitarra eléctrica y romperlo todo, ¿no? Musicalmente hablando, por supuesto. Y hablando de eso, imagino que la nueva generación así que estás viendo de pibas de 20 años, qué sé yo, pienso en Margaritas Podridas, justamente, que son súper jovencitas y que ya están rockeando a más no poder. ¿Ves una mayor accesibilidad de las compañeras artistas a la hora de generar sus proyectos y animarse a subirse a un escenario? Definitivamente, y creo que está potenciado definitivamente por el internet, ¿no? O sea, cuando una puede meterse a ver un tutorial de YouTube y aprender algo, desde ahí empieza ese empoderamiento, ¿no? Creo que todavía estamos dando baby steps en cómo funciona la escena musical mexicana para las mujeres, pero las oportunidades también se las genera una. Y cada vez veo más chicas que se quitan el miedo y ese estigma al comienzo. Creo que todos tenemos miedo de empezar. Y está increíble, como que te inyecta nueva energía cuando uno ya va cansado. Si uno se cansa estando 2 años, 3 años haciendo música, cuando ve a alguien enamorado de la música, te lleva de nuevo y te inyecta ese freshness. Sí, ¿no? Girl Ultra, aquí live on KEXP. Agradecerles muchísimo, chiques, a todos por estar acá, por tomarse el tiempo, por parar en KEXP. Y la verdad, esperamos verte, Mariana, súper pronto en el noroeste del Pacífico y que tengas un exitoso tour, el resto del tour que falta. Muchas gracias, Alvina. Y quiero darle las gracias a Andrew, a Sammy y a Héctor, por favor. Gracias, Andrew, Sammy, Héctor, muchísimas gracias. Y a ti, Alvina, muchas gracias. No, por favor, ha sido un placer y te esperamos muy pronto. Y sí, Girl Ultra aquí en KEXP, live on KEXP. Muchísimas gracias a todos. Y thank you for listening and watching this session. And if you want to watch more sessions, you can subscribe, please, to the KEXP YouTube channel. Y estas sesiones son posibles gracias al aporte de sus oyentes. Así que no olviden de ingresar a kexp.org/live y poder hacer su donación. Cualquier monto es realmente significante y nos ayuda. Y nos vemos muy pronto. Esto fue Girl Ultra live on KEXP. Adiós. Discover new music at listener-powered KEXP.org.